Vamos a dar las buenas tardes a Bernardo Espinosa, nuestro asesor financiero, a preguntarle a él el tema de el billón, 37.000 millones. ¿Cómo que se escribe esa cifra, Bernardo? Buenas tardes, bienvenido al patrón. El micrófono, Bernardo, tu micrófono. Ahí me escuchan, saludos. Perfecto, buenas tardes a todos, buenas tardes a los amables oyentes. Don Jaime, la gente está escandalizada con esa cifra. Hasta pronunciarla se hace difícil. Así es. 1.037.000 millones. Yo me lo aprendí de memoria, cosas raras, porque como es tan llamativa la cifra y la expresión, y me fui a Google una vez para saber cómo se escribe eso, que es en este caso es un 1 y 12 ceros. Un 1 y 12 ceros. Un Eso billón, 37 mil millones, 37.000 millones. Así es, así es. Pero la gente está escandalizada, pero hay que aclarar que el presupuesto del año 2019 era de 997.000 millones. Prácticamente un billón. O sea que el incremento en relación con el presupuesto del año anterior. Bernardo, sí. Discúlpame, pasó del billón. No, para allá voy. Exacto, adelante. Sí, pero en el presupuesto complementario del mes de mayo, que el gobierno anterior presentó al Congreso, se aumentó a 1.070.000. Pero el gobierno nuevo hizo otro presupuesto complementario por otros 139.000 millones más. O sea que llegó a 1.202.000 millones. Lo que se ha sorprendido a mucha gente es que como si la economía va a decrecer, se proyecta cerca de 5 o 6%, un decrecimiento el año que viene, estamos elaborando un presupuesto tan ambicioso. Porque si en mi casa los ingresos bajan, Juan, entonces hay que gastar menos, ¿verdad? Porque hay menos ingresos. Y hay que ir menos a la peluquería, menos al cine, menos a los restaurantes. E invertir en lo básico, en lo fundamental. Sin embargo, ahora se está aumentando el déficit presupuestario en 3 puntos del PIB. Eso significa casi 300.000 millones para el endeudamiento el año que viene. O sea, un poquito más de 300.000 millones de pesos para el endeudamiento, donde ya el servicio de la deuda o el endeudamiento externo alcanza el 59% del PIB, del Producto Interno Bruto. Eso significa que para el año que viene vamos a estar cerca del 62%, 63% del Producto Interno Bruto. Eso significa que de los ingresos que va a generar el país, más del 60% están comprometidos en deudas. Ese es el compromiso de endeudamiento, pero el servicio de la deuda, que tenemos que esperar el presupuesto en detalle cuando lo presenten, el servicio de la deuda va a superar el 30% de las recaudaciones fiscales. Si las recaudaciones se están proyectando en unos 746.000 millones, eso significa que el 30% son unos 210.000 millones para deuda y otros cerca de 200.000 para educación. O sea que en 3 partidas vamos a tener casi el 80% de la recaudación. Licenciado, el tema del financiamiento del presupuesto. Por ejemplo, en el día de hoy, el Congreso le aprobó al gobierno 500 millones de dólares más. Y en este momento, en apenas 45 días, el gobierno ha solicitado préstamos en el Congreso Nacional por 4.300 millones de dólares. Se le han aprobado en 45 días. Entonces, en lo que tiene que ver con el presupuesto del 2021, de préstamos,
porque lo que tenemos que determinar cómo se va a financiar ese presupuesto. El asunto de los préstamos, ¿en qué porcentaje aparece en el proyecto que se ha elaborado? Bueno, sí, las recaudaciones son, en sentido general, 1.037.000.000.000 de pesos y el déficit va a ser unos 300.000. Eso significa que el 30% del presupuesto va a ser financiado. Pero Y Bernardo, la otra parte va a ser recaudación interna. Pero yo no veo que, porque en el presupuesto del 2019, las recaudaciones internas fueron 750.000.000.000. Ahora se están proyectando 746.000. Hay posibilidad de obtener esas recaudaciones con la caída que va a tener la economía. sí. Bernardo, pero hay otra cosa. Desde hace ya varios años, los gobiernos del PLD estaban financiando el presupuesto con préstamos. Y ahí están las estadísticas. No es de ahora. Pero además, el gobierno proyecta ingresos por 746.000, pero gastos por 848.000. ¿Usted lo vio? Sí. Pero ese gasto, una parte de ese gasto va a ser financiado. En ese gasto no está incluido el servicio de la deuda. Cuando le sumamos los 200.000.000.000 para los intereses y pago de deuda, es que llega a 1.037.000, porque los 800.000 es para el gasto interno. Sí. Ahora, cuando le sumamos el servicio de la deuda, es que llega a 1 billón. Lo que yo digo es que en momentos de crisis, o parece que el sistema nuestro no prevé que un presupuesto pueda ser menor que el del año pasado, salvo en el 2008, cuando la crisis del 2008 se disminuyó el presupuesto, pero fuera de ahí no se prevé que un presupuesto sea menor. Yo creo que en esta coyuntura, proyectar las mismas recaudaciones que se proyectaron en este año 2020, creo que es muy arriesgado, porque pero eso puede implicar otros financiamientos, Bernardo, cuando se vaya ejecutando el presupuesto. Estamos todavía por agotar el último trimestre del año, ¿verdad? Entonces Sí. se proyecta que en 3 meses, que para enero, la economía va a estar en buen funcionamiento. Y por eso me imagino que se proyectó ese ingreso a través del presupuesto, contando con esta situación de que en estos 90 días se pueda proyectar mejor y que a partir de enero arranque la economía. Cuando van a arrancar todos los programas, las acciones y promesas que ha hecho el gobierno, que es a partir de enero, porque todo está ya consumido del presupuesto del año. Sí, bueno, no debe estar consumido porque el último financiamiento, la emisión de bonos por cerca de 3.500 millones, se supone que es para terminar el año y estamos iniciando octubre. Me refiero a lo que se proyectó. Me refiero a lo que se proyectó como presupuesto de 997.000 millones. Creo que es más que suficiente para terminar los 3 meses que nos quedan. Ahora, ¿qué es lo que yo veo bueno en este presupuesto, en este proyecto? El optimismo que se ve en las cifras. Eso es bueno, pero por otro lado digo que un presupuesto debe ser objetivo también. Es una proyección, es una suposición, pero también debe ser objetivo, porque tú estás diciendo que ya el año que viene vamos a estar superando el 60% del Producto Interno Bruto en endeudamiento, hoy sin contar el endeudamiento interno, porque la contabilidad del Estado Dominicano no registra las deudas internas, solamente registra las externas. Y las deudas internas, como no se sabe el número, se estima que andan por los 20.000 millones a los suplidores, lo que se le debe a suplidores internos del Estado. Solamente una cartera ha dicho ya en el levantamiento que hizo que debe 1.500 millones salud pública a los suplidores. 1.500 millones. No se supone que las instituciones se endeuden porque el presupuesto es para la ejecución de un año y usted debe ejecutar el año con el presupuesto que se le asignó. Sin embargo, las instituciones se van endeudando y se van endeudando cada año. Por eso no se contabiliza, porque se supone que en el presupuesto de este año, en la asignación de salud pública, por ejemplo,
se le debe rebajar esos 1.500 millones. Pero es todo lo contrario. A su presupuesto se le suma para que paguen esas deudas y al final terminan con una deuda mayor que la que encontraron. Entonces, ese es el tema. Si sumamos las dos cosas, podríamos estar llegando cerca del 70% del producto. Bernardo, el optimismo del Banco Central, que presenta hoy un informe en donde dice que la economía dominicana ya ha comenzado a caminar, está despegando y está proyectando un crecimiento de 8 décimas. Estamos hablando de 8.5 de menos crecimiento y ahora se proyecta en este último trimestre, creo que es el tercero, ¿verdad? En 7.2, o sea, 8 décimas. ¿Qué te ha parecido ese informe? Recuerda, don Nelson, que las economías se miden en cifras comparadas en periodos similares. Si yo comparo el crecimiento que va a tener el 2021 con el 2020, obviamente que voy a tener una cifra muy halagadora, muy interesante, porque lo estoy comparando con un año de baja económica. Ahora, si yo lo comparo, tengo que compararlo con periodos anteriores en situaciones similares. Si yo comparo el mes de septiembre y octubre con abril, mayo y junio, obviamente que se va a ver un crecimiento importante. O sea que las cifras se interpretan y se leen de diferentes maneras. Es el referente del objetivo de las cifras. Es el referente más próximo. Perfecto. No, a partir y de es ahí, muy bueno, y eso es muy bueno que ocurra, pero si América Latina entera va a decrecer 5%, entonces va a seguir el milagro en República Dominicana y va a crecer en el 2021. O sea, me gusta lo del optimismo, pero también tenemos que ser realistas. Licenciado, pero usted es un experto en asuntos tributarios. Usted conoce que las recaudaciones del gobierno no andan bien, que incluso el Banco Central acaba de emitir un comunicado diciendo que es ahora, en el mes de agosto, que la economía ha empezado a dar señales de mejoría, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso de en medio de esta situación usted presentar un presupuesto de 1 trillón, ¿verdad? Con las recaudaciones de aduanas, de impuestos internos, de todas las instituciones con serias limitaciones? Eso entonces debe de indicar que ese presupuesto va a ser financiado con una agresiva política de endeudamiento. No hay otra posibilidad. De entrada, normalmente los gobiernos proyectan un déficit para cubrir el presupuesto y son conservadores al momento de presentar el presupuesto. ¿Qué es lo que ocurre después en la marcha? Lo que tú apuntas, Juan, que como ya nos comprometimos con un proyecto de ley y las recaudaciones no llegaron a los niveles esperados, entonces hay que seguir buscando dinero para cumplir con ese presupuesto. Yo digo que cuando se hizo el presupuesto del 2020, en octubre de 2019, estábamos en situaciones normales de la economía y se proyectaron cifras no asumiendo que iba a ocurrir un hecho inesperado como esto de la pandemia, y se proyectaron 750.000 millones para recaudar, básicamente entre aduana e impuesto interno. Que en situaciones normales, cuando se hizo el presupuesto del año 2020, en octubre 2019, se proyectó una economía en crecimiento y las proyecciones eran de 750.000 millones para recaudar. Las empresas van a pagar impuestos sobre la renta del 2020 en marzo, abril del 2021. Y la mayoría de las empresas están proyectando pérdidas. O sea que en lugar de aspirar a recaudaciones, las empresas van a seguir necesitando ayuda, subsidio del gobierno, apoyo del gobierno. Y no hemos visto los detalles de este presupuesto, pero no se está proyectando apoyo económico a las empresas. De hecho, el programa FASE, ya el propio presidente ha dicho que es una carga muy pesada y yo estoy totalmente de acuerdo con él. O sea que no va a existir ese programa, se supone, a partir de enero. O sea que no se está proyectando ayuda a las empresas. Entonces, tú proyectar un aumento de 9% cuando la economía se proyecta caer 5%, estamos hablando que
es más de un 15%. Y precisamente en esas cifras se han caído las recaudaciones fiscales y se proyecta que en la medida que avanza la crisis, las empresas, recuerden que hacen un ciclo, tienen un ciclo de producción. Y ese ciclo de producción en muchas empresas puede durar hasta 6 meses. Cuando tú compras, transformas, vendes, cobras, pasa un tiempo y ese tiempo se proyecta más o menos en 3 meses para las empresas de servicios y 6 meses mínimo para las industrias, sobre todo en un país como el nuestro, que hay una frase que dice que el que no fía no vende. Entonces, entiendo que es optimista, Nelson, el presupuesto, pero lo veo un poco arriesgado, porque estaríamos comprometiendo primero a un Congreso que tiene mayoría, un mismo partido, para ir luego a buscar apoyo en ese Congreso para aprobar nuevos endeudamientos, porque las recaudaciones fiscales no van a llegar a los niveles proyectados en este presupuesto. Es así. Bernardo, yo pienso que FASE, que no se proyectaba hasta diciembre, si no recuerda que FASE se proyectó hasta julio, después se llevó hasta agosto y el presidente entonces dijo que lo iba a dejar listo hasta agosto y era una decisión de las próximas autoridades si lo llevaban a diciembre. Yo pienso que el gobierno, desde el pasado gobierno y el actual gobierno, han sido muy apegado a respaldar a la gente, han sido muy solidarios con las empresas y con la población que han asistido. Y el gobierno inclusive, sin poder, ha mantenido una carga pesada, que es lo que representa esto, más de 170.000 millones de pesos, con el programa FASE 190.000 y los programas de ayuda a diferentes segmentos. Y para ti, yo creo que hasta diciembre está bien, ya hay que comenzar a caminar con sus propios pies. Bueno, yo siempre he dicho y he estado de acuerdo con el programa Fase 2, la versión 2, que apoya a las empresas que mantienen el empleado. Pero Fase 1, que el empleado en su casa, no me he encontrado con casos de empleados que no quieren ir a trabajar, porque si él en su casa recibe 8.500, ¿cómo va a ir a trabajar por 10.730? Entonces estamos incentivando eso, que no es conveniente. Entonces, y a partir de mañana se le ha dicho retornen al trabajo. Inclusive el MAC, el Ministerio de Administración Pública, en una circular le dijo a todos sus empleados deben integrarse a partir del 1 de octubre. Sí, en el Estado. En el Estado los empleados no entran en esos programas, sino que estaban cobrando sus sueldos completos en el Estado. Pero en el sector privado, los empleados que están en fase 1 no quieren ir a su puesto de trabajo, ¿no? Prefieren quedarse en la casa recibiendo 8.500. Son más 8.500 sin hacer nada que 10.700 trabajando. Y se acostumbraron en 7 meses. En 7 meses. Entonces, el gobierno, y esto va como una forma de orientación al gobierno, yo quitara fase 1 y le digo, bueno, yo voy a mantener el programa fase 2 por un tiempito a las empresas que preserven los empleos, como ha dicho el gobierno, de que no quiere que se pierda ningún empleo. Creo que el gobierno va a quitar todos esos programas y va a mantener los programas institucionales, que son la tarjeta Solidaridad, las ayudas que hace a través de los programas del Gabinete Social, y va a retornar para tratar un poco de retornar a la normalidad, porque el gobierno no puede mantener ese costo tan alto de esa inversión en los programas FASE que ha desarrollado, y tiene que tratar de ir buscando la normalidad. Sí, una preocupación que vemos con el presupuesto nuevo, que no quiero dejar de terminarla antes de despedirnos, y es que no se está contemplando ninguna modificación al esquema fiscal el año que viene. O sea, en campaña hablamos mucho del pacto fiscal y de la posibilidad y de la necesidad de un pacto. Lo hablaron todos los gobiernos, menos el gobierno el que estaba ocupando la posición, porque no tenía calidad moral para ello, porque debió hacerlo desde 2012. Pero no veo que se esté contemplando ninguna modificación al sistema fiscal. O sea, vamos a mantener la misma estructura. Hay muchos sectores que están pidiendo que el ITEVI se pague por el método de lo percibido y no
lo devengado, que se pague el impuesto cuando se cobre la factura. Otros son de la corriente que las empresas paguen anticipo solamente si tienen beneficio. O sea, si tienen pérdida, no deben de pagar anticipo. El impuesto a los activos y el impuesto a la propiedad inmobiliaria, sobre todo en las personas físicas, que se disminuya de 1 a 0.25, porque con el tema de la ley de transparencia, cuando yo transparente el valor de mi inmueble, entonces voy a pagar IPI el año que viene sobre el nuevo valor. Entonces, yo estoy pensando si me conviene o no. Ahora, si eso lo bajan a 0.25, por lo menos, 0.50 en el peor de los casos, entonces la gente se acoge a la ley de transparencia porque va a seguir pagando más o menos la misma cantidad de IPI que pagaba antes. Pero tú decirle a la gente que va a aumentar su gasto en una situación de crisis es un poco cuesta arriba. Y pensé que en este presupuesto del 2021 se iban a tomar en cuenta por lo menos algunos de esos elementos. La placa, los motores de los ruedas no pagan placa. Yo pensé que se iba a incluir ahí. El caso, ya debiéramos estar recaudando el gobierno por concepto del marbete. Y eso está indefinido también. No sé si noviembre fue la fecha que pusieron para él. El director de impuestos anunció que se va a comenzar a emitir en Pero noviembre. Bernardo, imagínate, van a tener que dejarla hasta febrero o marzo. Bernardo, otra cosa es difícil también, que en medio de la crisis por la pandemia está el mundo. Porque si hubiese sido que entramos en crisis nosotros, o entra en crisis el área de América Latina, los países industrializados y ricos nos ayudan, pero ellos también están buscando soluciones a sus propios problemas y está todo el mundo, como se dice popularmente en mi campo, rascándose con sus propias uñas. Todo el mundo está en lo suyo y el mundo entero está en problemas. Entonces, si estamos todos en problemas, hay que sacar recursos cada quien. Cada quien que saque su propio recurso, pero complicarla es lo menos que deseamos. Sin embargo, Bernardo, un detalle que hacía yo en mi comentario, no sé si lo escuchaste, es sobre las remesas. Sorprendentemente, las más altas en los últimos 10 años, pese a la situación que están viviendo los dominicanos en España, en Suiza, en Estados Unidos, en Alemania. ¿Te das cuenta? Eso tiene una explicación muy sencilla. Y es que los gobiernos, sobre todo en Estados Unidos, que son donde tenemos la mayoría de dominicanos que nos envían remesas, estamos hablando de que el país recibe unos 5.000 millones de dólares por ese concepto, pero que más del 80% de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ha estado poniendo dinero en los bolsillos de la gente, pero no para comer, porque en el caso nuestro es para la comida, para la subsistencia. El gobierno ha estado poniendo dinero en los bolsillos, pero también le provee cupones alimenticios. O sea que ese dinero le está, entre comillas, sobrando a nuestros conciudadanos. Y por eso es que ha aumentado el incremento de las remesas. No es porque están ganando más. 5.072.5 millones. Y siempre se quedaba entre 4.900 a 5.000 millones. Eso es un número respetable. Eso representa prácticamente un 25% del Producto Interno Bruto. Eso es una exageración. Sobre el tema de las remesas, hay que tener en cuenta que hay dominicanos que con la asistencia gubernamental están generando más dinero que con el trabajo que tenían. Muy Porque yo he hablado con dominicanos que me dicen, yo en mi casa estoy cobrando 800 pesos semanales, cuando lo que cobraba era 408 horas de labor. Y tienen opciones a préstamo también. No, a los bodegueros, a los dueños de supermercados, empresarios. E incentivos que le han dado. Personas que, empresarios pequeños que le han dado 40 y 50 mil dólares para que subsistan, no que solo prestaron. Eso es lo que ha hecho Don Trump. Prácticamente un regalo. Y hay cientos de dominicanos que son de nacionalidad estadounidense porque nacieron o porque se hicieron ciudadanos estadounidenses, que pagan impuestos y que viven aquí, trabajan aquí y a los cuales le han llegado cheques en dólares. Por esa razón es que tenemos esa cantidad, esa abundancia de dólares, que incluso en los bancos el dólar se ha estabilizado también, como parte de todo ese ingreso no esperado. Hasta los alquileres, don Jaime. La gente ha sido benévola con el tema del alquiler, que es el mayor gasto que tiene la gente, sobre todo en Nueva York, la vivienda.
Y hasta en eso ha habido gracia en los pagos. Y como Bernardo, no hay dónde gastar el dinero porque está cerrado, entonces exacto. hay un excedente. Ahí va Bernardo, ahí va lo que dice don Jaime, de que el dólar se ha estabilizado, que no es solamente el dólar que se ha estabilizado por la llegada de remesa, es porque tampoco se están comprando artículos de lujo. Ya ahora la gente está comprando lo que se está demandando aquí en medicina, educación, tecnología, comida, pero esos artículos de lujo como vinos, grandes whiskies, equipos electrodomésticos y otros no se están adquiriendo ahora y por eso no hay más dólares persiguiendo, pesos persiguiendo dólares. Nelson, hay gente comprando todo eso que tú dices. Yo sé de una persona que apenas hace un mes y pico que compró un Lamborghini. Y sí, dices, puede aparecer. ¿cómo? Puede aparecer. Pero en este momento. No en grandes cantidades como ocurría. Bueno, pero hay una gente que está comprando buenas bebidas porque entendió que el coronavirus llegó y que puede morirse en un momento y decidió vivir su vida. O sea, sí. Lo que pasa es que las importaciones no se están haciendo, las importaciones, porque sí. no hay un flujo en los países desarrollados. Por ejemplo, la intención que tiene el Ministerio de Educación de adquirir cientos de miles de computadoras no va a poder hacerse este año. ¿Por qué? Porque China está comenzando a producir ahora y hay que pagarle un 30% adelantado y el resto 70% cuando esté terminado el producto antes de enviarlo al país de destino. O sea, la situación es que es ahora que se está reabriendo la economía en países desarrollados, pero aquí hay gente que está consumiendo más que antes. Yo no sé, tú te preguntas con qué, yo me pregunto con qué, será con tarjeta de crédito y ya veremos lo que va a pasar para final de este año con esas personas. Esa es la realidad. El ciclo apenas comienza ahora, como usted dice, don Jaime. Los resultados se van a ver en 6 meses, 5 o 6 meses. Pero hay un tema ahí ya en el presupuesto para concluir con el análisis en esta parte. 200,000 millones para educación. Pero señor, ¿y en qué lo vamos a gastar? Si vamos a dar clase virtual. En laptop y en tabletas, no creo que se vayan a gastar, porque las construcciones, de hecho, ya se ha anunciado que no se van a detener, pero no van a ser en la carrera que se construyó escuela en los últimos 2 años, porque ¿para qué construir nuevas infraestructuras? Si por lo menos el año que viene una gran parte de ellas no se van a utilizar. Entonces, entregarle 200,000 millones a educación, o sea, yo quiero que me enseñen el presupuesto de esa cartera, de en qué va a gastar 200,000 millones. Yo entendía que una parte de ese dinero se iba a dirigir a salud pública, pero había que hacerlo en la ley de presupuesto y no vemos que se está contemplando porque se está proyectando igual un 4% del PIB para educación. Bueno, el gobierno dijo en un informe que publicó, el propio presidente del Consejo de Gobierno, que los gastos del próximo año se van a concentrar en 3 aspectos fundamentales: salud, y tiene lógica; educación, y tiene lógica; y entonces alimentación, inversión de obras públicas, básicamente. Esos son los 3 aspectos fundamentales o prioridades que el gobierno proyecta para el próximo año. Y yo pienso que tiene lógica, porque nosotros no vamos a resolver nuestros problemas de salud este año. Va a quedar un remanente largo para el próximo año, y también el aspecto de educación va a ser una constante en inversión, constantemente, porque se van a requerir de mayor inversión para facilitar la conexión, no la conexión tecnológica solamente, no, sino el proceso a través del sistema virtual. Muy correcto. Y veo que la tasa del dólar la están proyectando muy conservadoramente también. Sí. Aunque ha estado bajando, eso es algo bueno. Bueno, lo que compramos whisky, quesos y grandes dulces, no estamos importando eso, lo estamos comiendo local. Consumo local. Local, así está don Jaime, consumiendo dulce de coco. Y casquito de guayaba. Sí, no tengo problema con eso. Yo consumo lo nacional, siempre lo he consumido, pero eso ya se comienza a evidenciar. Yo lo alerté hace un par de meses, que el país iba a tener déficit de muchísimos productos que la gente compra en los mercados. Y, por ejemplo, ya estamos viendo escasez de frutas
que son importadas y que no están llegando al mercado dominicano. Pero bueno, tenemos que comer lo que aparezca y el dominicano debe aprender a comer lo que esté de temporada. Por ejemplo, Claro. ahora mismo los plátanos, una unidad de plátano está costando un promedio de 20 pesos. Bueno, pero vamos a comer yuca, ñame, yautía, auyama, rulo, claro. guineo. Pero Guineo, no, claro. en este momento es que la gente quiere comer más plátano. Lo demanda más. Somos salvajes, hermano, somos salvajes. Esa herencia española nos ha hecho salvajes. Bernardo, gracias por tu participación. Bernardo, un placer. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias, gracias. Tenemos en la